acta de la sesión número 1 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 2 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los reemplazos permanentes de la diputada señora Carmen Gert y del diputado señor Raúl Soto por las diputadas señoras Carol Cariola y Carolina Marzán, respectivamente. Esa es la cuenta, presidente. Perfecto. Se ofrece la palabra sobre temas varios. Temas varios. Nadie. ¿Quién más estaba, presidente, perdón? Aparte, conectado, se conectó. La diputada Nora Cuevas, ya. Nora Cuevas. Ok. Ya. La presente sesión tiene por el propósito de recibir a las señoras Karen Serrano, asistente social, y Daniela Madariaga, psicóloga, ambas funcionarias de Gendarmería de Chile, y a la señora Karin Hein, coordinadora legal de la Fundación Amparo y Justicia, quienes expondrán al tenor de la materia contenida en el mandato. Ofrezco la palabra, está conectada, tengo entendido que las tres invitadas, ¿no es cierto? Están conectados todos. Están conectados. Están conectados. Ya, ofrezco la palabra porque las veo ahí en pantalla a Karen Serrano, Daniela Madariaga, que tuve el gusto también de estar con ellas en la Comisión de Acusación Constitucional el año pasado. Ambas son funcionarias de Gendarmería, así que les concedo la palabra en el orden que ustedes estimen conveniente. Ok, buenas tardes, señor presidente. También fue un gusto participar de la comisión la vez pasada. Y bueno, esta vez, en el tenor de esta invitación, nosotros hemos enviado una presentación que queremos contársela a ustedes para que puedan entender un poquito de cómo se desarrolló el proceso de libertad condicional del señor Bustamante Pérez. Bueno. ¿Pueden compartir pantalla nomás, señora Karen? ¿Sí? Sí. Además, fue enviado al grupo. Ok. Bueno, esta presentación fue confeccionada para mostrar en qué contexto nosotros participamos del proceso de libertad condicional del señor Hugo Bustamante Pérez en el complejo penitenciario de Valparaíso. Ya, esta presentación fue confeccionada por las profesionales, quien habla, Karen Serrano y Daniela Madariaga, que fuimos las participantes de esa instancia. Bueno, a modo de contextualizar, contarles que en ese entonces el señor Hugo Bustamante Pérez era habitante del módulo 105 en el complejo penitenciario Valparaíso. Estamos hablando del año 2016. A propósito del cumplimiento de dos condenas de 15 y 12 años respectivamente por los delitos de homicidio simple, ambos cometidos en el año 2005, de los cuales sumaron un total de 27 años de pena privativa de libertad. ¿Cómo es que el señor Bustamante Pérez llega a ser evaluado por nosotras? Bueno, contarles que de acuerdo al decreto ley 321 de 1925, en el año 2016 el señor Bustamante Pérez ya contaba con los requisitos solicitados por dicha ley. Eso es haber cumplido la mitad de la condena que se impuso por sentencia definitiva, haber observado una conducta intachable durante el tiempo que él estuvo en reclusión. Esto es 3 bimestres de muy buena conducta anteriores al proceso de la libertad y hacer con provecho su cumplimiento de condena que antiguamente estaba asociado, la verdad, que a leer y escribir, ¿no es cierto? Porque ya el 25 de enero, si no me equivoco, del 2015, él ya contaba con su tiempo mínimo para poder optar a los beneficios, ya sea intrapenitenciario o de la libertad condicional. Entonces, en base a esto, la Oficina de Estadística detecta que el señor Hugo Bustamante Pérez cuenta ya con los requisitos y va dentro de la nómina que se hace llegar a nuestra jefatura técnica, a la jefa de unidad técnica local, que es quien es la persona encargada de hacer la distribución de las personas que van a esta evaluación y nos designa a cada profesional y en ese entonces a cada dupla psicosocial, ya que el proceso se realizaba a través de una evaluación psicosocial, no como ahora,
los casos. Y en esa oportunidad nos toca a mí con la señora Daniela hacernos cargo de la evaluación del señor Bustamante Pérez. Para la confección del informe, el informe estaba dispuesto por 9 partes, siendo la primera de ellas los antecedentes personales, donde se realizaba la identificación o la individualización del señor Bustamante Pérez, la historia social, la vida intrapenitenciaria, la situación social actual del señor Bustamante Pérez en el momento de la evaluación, el proyecto de vida en el medio libre, las fuentes de información donde nosotros también pudimos recopilar todos los antecedentes psicológicos, una síntesis criminológica confeccionada por ambas profesionales y un pronóstico psicosocial. De esta evaluación rescatamos algunos aspectos que son relevantes del informe. No dispusimos el informe en su totalidad, sino que rescatamos algunos aspectos. En relación a la historia social, bueno, de que el señor Hugo Bustamante Pérez provenía de una unión matrimonial de sus padres, en este contexto inexistencia casi de un control social, de normas, de límites que permitieran estructurar un proceso evolutivo del señor Bustamante Pérez. Dentro de la entrevista él también plantea algunos hechos significativos que marcan su historia, como la presencia de violencia intrafamiliar entre el subsistema parental, la temprana deserción escolar que lo lleva a la asociación a pares desajustados, al consumo de drogas y a un inicio de actividad delictual en la etapa de la adolescencia. Dentro de la trayectoria laboral, él señala no contar con una vasta trayectoria, sino más bien lo que él cuenta es que poseía una trayectoria de carácter más bien informal, más independiente y asociada al rubro del comercio. Y en relación a lo que es las relaciones significativas, sentimentales, más bien estas eran inestables y superficiales. De la vida penitenciaria, en el año 2016, el señor Bustamante Pérez no participa de la oferta programática de intervención especializada, y esto obedece netamente a la etapa del cambio a la cual él transitaba en ese momento, que era de precontemplación. Más bien a él no le interesaba ser parte de esta intervención porque no lograba reconocer el delito. A su parecer, él había actuado más bien... y fueron los hechos los que lo llevaron a cometer este delito del homicidio simple de su expareja y el hijo de esta. Pero sí logró participar de cursos de capacitación, logró capacitarse y desempeñarse como un monitor del adulto mayor en el 2015, atendiendo a los mismos usuarios del módulo que estaban en este rango etario, y en el año 2014 participa también de algunos aprestos laborales. En sus ratos libres, el señor Bustamante Pérez se dedicaba a realizar labores de limpieza y en otros tiempos artesanía en cuero. A eso se dedicaba principalmente. En este tiempo que estuvo en reclusión, se logra aplicar para las evaluaciones que fueron realizadas en ese año el instrumento de escala de riesgo de reincidencia, en el cual nosotros pudimos advertir que él tenía un alto riesgo de reincidencia y algunos factores o algunos ámbitos asociados a este nivel de riesgo, como era el delito actual, las actitudes, las relaciones, el estilo de vida, los pares, o más bien la asociación a estos pares desajustados, un comportamiento interpersonal y un estilo de pensamiento que estaban fuera del rango. En relación a su situación actual y su proyecto de vida, cuando es consultado el señor Bustamante Pérez, él refiere como red de apoyo a su madre, quien fue su red de apoyo hasta antes de su privación de libertad actual. La refiere como un apoyo emocional y también habitacional, ya que su domicilio estaba emplazado dentro del territorio, dentro del terreno de su madre. No logramos visualizar dentro de esta entrevista entes reguladores de la conducta o personas que pudieran ejercer un control sobre ciertas conductas disruptivas del señor Bustamante Pérez. Por lo tanto, se apeló solo a la autorregulación del evaluado.
Dentro de sus proyectos de vida tenía también la idea de instalar un puesto de feria, el cual iba a ser surtido de verduras, y con esto en el tiempo él trataba de establecerse. Proyecto que podía identificarse como real, ya que dentro de sus antecedentes ya nos había manifestado y también se había comprobado de que él se dedicaba anteriormente a este rubro del comercio. En relación a las funciones intelectuales, pudimos advertir, esta es la parte que pudo evaluar mi colega y que fue lo que nosotros sancionamos, que fue importante de advertir en el informe, que don Hugo Bustamante Pérez presenta un funcionamiento intelectual normal promedio, que demora más de lo habitual en la comprensión de algunos estímulos y que por lo tanto requiere mayor capacidad cognitiva, por lo que su actuar se torna más bien impulsivo y poco sensato a rato frente a situaciones que son más triviales y tampoco logra anticipar ni identificar posibles consecuencias de su actuar. Se observa reticente a seguir normas y convenciones sociales. Dentro de sus características de personalidad, la colega pudo observar que presentaba una personalidad más bien extrovertida y controladora, que logra adaptarse al medio y logra establecer relaciones personales adecuadas, alejadas de un compromiso más bien afectivo y profundo. Difícilmente es una persona que se compadece y muestra una actitud omnipotente frente al otro. Carece de empatía, presenta una escasa resonancia afectiva hacia su familia y se ajusta al régimen penitenciario desde sus propios intereses personales. En relación a la conciencia del delito y del daño y el mal causado, él reconoce de manera despectiva el delito. Como bien se ha hecho mención en otras oportunidades, existe ahí una dificultad de reconocer su delito, sino que más bien externaliza en otras motivaciones para poder llevar a cabo este cometido. Y ahí, bueno, externaliza señalando que el contexto fue el que propició su actuar, y expresa además en la entrevista donde pudimos realizarla ambas, su malestar frente a preguntas que tenían relación frente a los hechos por los cuales a él se le condena. En relación al daño, él centra los daños en sí mismo, no visualiza a las víctimas, tampoco logra visualizar el impacto a nivel sociedad de este delito cometido. De la disposición al cambio, bueno, yo lo comenté hace un rato, él transitaba por la etapa de precontemplación en relación a la teoría del cambio de Clemente y Prochaska, que ahí nos indica un antecedente de que si bien él tiene un discurso, no realiza acciones para realizar un cambio conductual que sea permanente y que le permita reinsertarse de manera funcional en el medio libre. Se advierten además rasgos de trastorno de personalidad antisocial y un consumo de drogas no problematizado y sin tratamiento. La síntesis criminológica nos lleva a informar que es un evaluado con problemáticas familiares, como bien se dijo en el primer apartado, arraigadas en un sistema de origen, marcada por VIF, por escaso control social y además poca afectividad de su entorno familiar. Presentaba habitualidad y conocimiento de los códigos carcelarios debido a una experiencia previa que contaba, y reconoce el delito pero alude a la victimización, externalizando siempre al contexto, no asumiendo ni el daño, ni el mal causado, ni los hechos por los cuales se encuentra condenado. Otra cosa que logramos sacar como síntesis, el policonsumo de drogas. Y por último, lo que observamos fue que hay una incongruencia en el relato en relación a las metas y a las acciones, lo que deja en evidencia la dificultad del proceso de reinserción funcional del señor Hugo Bustamante en el medio libre. Me gustaría igual comentarles un poquito de la intervención y los instrumentos de evaluación que nosotros utilizamos para realizar las evaluaciones de libertad condicional. Bueno, en Chile la actividad penitenciaria es sabido que tiene como un fin primordial la atención, la custodia y la vigilancia de aquellos detenidos o sujetos a prisión preventiva o condenados,
y que también nuestra misión es velar por la reinserción social a través de la acción educativa y acciones necesarias para esta reinserción, ¿cierto? Esto de acuerdo más o menos lo que nos indica el reglamento de los establecimientos penitenciarios del año 1998. Y la institución en sí, Gendarmería de Chile, define además su misión institucional como contribuir a una sociedad más segura, garantizando el cumplimiento eficaz de esta detención preventiva de aquellas personas que han sido condenadas a alguna pena privativa de libertad, y además otorgarles un trato digno, acorde a la persona, desarrollando programas de reinserción social que tiendan a disminuir las probabilidades de la reincidencia actual. En este propósito, Gendarmería promueve los cambios de conducta delictual, que es a lo que apuntamos en nuestra intervención, en uno de los aspectos centrales en la gestión penitenciaria de Gendarmería, y es consistente en normativas y orientaciones internacionales según el cual el fin y la justificación de las penas y las medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Y solo se alcanza este fin si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente, una vez liberado, no solamente quiera respetar la ley y proveer sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo. Esto de acuerdo a lo señalado por la Oficina contra la Droga y el Delito en uno de sus artículos. En este contexto, Chile ya en el año 2007 comienza con la aplicación de un modelo de riesgo, necesidad, reincidencia, RNR, con la suscripción a una serie de convenios de colaboración técnica y financiera entre Gendarmería de Chile y el Ministerio del Interior y además de Seguridad Pública, lo que facilita dar el cumplimiento al objetivo de gestión técnica institucional para la prevención de esta reincidencia, que es lo que buscamos disminuir. Esta iniciativa es la primera implementación del modelo RNR en América Latina y es del autor Jane Bonta en su texto de comunicación personal, lo indica tal cual. Posterior a ello, la reforma de medidas sustitutivas nos obliga a introducir otros instrumentos, siendo uno de ellos y de los más importantes el inventario de gestión de caso, o denominado IGI en su sigla, y de ahí en adelante ya comienza una estructuración de programas de desarrollo de competencias sociales y de tratamiento de ofensores sexuales, y se incrementa además en Gendarmería una agenda agresiva de capacitación de las técnicas de intervención cognitivo-conductual. ¿A qué apunta este tratamiento penitenciario? Específicamente a disminuir los factores de riesgo. La prevención de la reincidencia requiere en realidad intervenciones que sean efectivas y basadas en la comprensión de los factores que representan un riesgo para los delincuentes y les dificultan el éxito en su reintegración en la sociedad. Esto según la Oficina de las Naciones Unidas con la Droga y el Delito, el año 2013 también lo señala en uno de sus artículos en la página 11. Los factores o variables de riesgo incluyen una amplia serie de fenómenos, experiencias o conductas cuya presencia se asocia con una mayor probabilidad de reincidencia a un delito. Aunque la asociación o correlación no implica necesariamente la causalidad, la intervención para prevenir o reducir los factores de riesgo suele producir reducciones en la reincidencia, y es así como lo hemos visto durante todo este tiempo que hemos estado aplicando el modelo. Los factores de riesgo en la población adulta, que es con quienes nosotros trabajamos, y de acuerdo a estudios empíricos sobre esta población penal, han permitido identificar además una serie de variables o factores que tienen una asociación estadística significativa con la probabilidad de reincidir y sufrir además una nueva condena. El conocimiento de estos factores es clave para la toma de decisiones relativas a la segregación de la población penal, la conformación de grupos de intervención, el diseño y aplicación de programas de intervención dirigidos a la prevención de la reincidencia y el delito, según Bonta y Wormit. Y a mi parecer también es importante a la hora de tomar decisiones en relación a discutir las libertades de aquellas personas que se encuentran cumpliendo condena, porque a la medida que podemos relacionar estos factores de riesgo, podemos
proyectar cuál es el nivel de riesgo de reincidencia de que vuelvan a cometer el mismo delito o un delito en condiciones similares. Esa es la presentación, señor presidente. Muchas gracias, Karen, por la completa exposición que nos acabas de entregar. Ahora voy a dejar con la palabra a Daniela Madariaga. ¿Está por ahí? Doña Marcela Hernando está pidiendo la palabra, presidente. Ah, perfecto. Diputada Hernando. Muchas gracias, presidente. Y voy a hacer una pregunta, o sea, agradecer la presentación de la señora Karen. Yo creo que fue muy ilustrativa y quienes no la habíamos visto antes, pues yo sé que algunos colegas la habían visto, llama profundamente la atención la profundidad del análisis. O sea, me cuesta entender que la mayoría de los informes se diga que son copy-paste cuando tienen características tan particulares y detalladas dentro de ellas. Pero tengo dos preguntas en relación al señor Bustamante. Porque dice que ya había cumplido el año 2016 la mitad de su condena. Y eso es algo que nunca he terminado de entender, porque los delitos se cometieron en el año 2005. La mitad de 27 años son por lo menos 13 y medio. Y si uno le suma 13 al 2005, era 2018. O sea, recién habría estado cumpliendo la mitad del 2018. ¿Por qué el 2016 entonces se hace adelante? Por más que le hayan computado todo, las prisiones preventivas y todas las reclusiones que quisieran. Eso es una de las cosas que a mí me llama la atención. Y lo otro es que Karen se refiere al homicidio simple por el que fue juzgado, y yo entiendo que no puede ser un homicidio simple aquel que se cometió con planificación. Él, de hecho, ese homicidio se conocía como el de los tambores. Se adquirieron cosas, instrumentos, implementos para cometer ese homicidio, y además involucraba a una mamá y a su niño. Por lo tanto, me llama la atención que haya sido juzgado como un homicidio simple. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Hernando. Yo me voy a permitir contestarle la primera pregunta, diputada, porque creo tener la respuesta, después la palabra a la señora Karen Serrano. En esa época, diputada, antes de la modificación del 2019, los condenados que tenían más de 20 años de presidio, como era el caso de Hugo Bustamante, podían pedir la libertad condicional cumplidos 10 años. Esa norma fue modificada, pero aún así existe un problema respecto a los que cometen homicidio simple, porque resulta que hoy día el decreto ley 321 lamentablemente dejó fuera el homicidio simple de los delitos por los cuales se tiene que cumplir 2/3 de la pena. Hoy día sigue siendo el homicidio simple de los delitos por los cuales se tiene que cumplir la mitad de la pena para poder optar a un beneficio de libertad condicional, lo que no se traduce, lo que no va de la mano con el catálogo de delitos que establece el 321, porque resulta que el 321 incluso el robo con violencia o intimidación, es decir, un delito contra la propiedad, lo cataloga con 2/3, o el tráfico de estupefacientes tienen que cumplir 2/3, pero el atentado contra la vida con homicidio simple, que a mí también me sorprendió de hecho la condena, que usted hace alusión doble homicidio simple para un delito de tales características, haya cumplido la mitad de la pena, pero se debe principalmente a que tenía esa cláusula de 10 años de cumplimiento de la pena. Karen, la dejo con la palabra para que le pueda contestar a la... Doña Carolina Marzán está pidiendo la palabra, presidente. Ah, bueno. Diputada Marzán, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. O a lo mejor quiere contestar primero a la diputada Hernando y después hago la pregunta. No, denle nomás, ¿sí? Diputada, sí, pregunta y después hacemos una ronda. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a todos y a todas y disculpar porque entré unos minutos antes, o sea, después, entonces me perdí la primera parte de la presentación de Karen. Y tengo algunas preguntas, entonces puede ser que las haya contestado al principio con respecto a su presentación. Alcancé a escuchar cuando dijo acerca del informe psicosocial, no como ahora, no sé lo que había dicho antes, entonces, ¿hay distintos informes psicosociales? Eso es una pregunta. La otra, según la presentación que usted hace,
una pregunta así como al hueso. ¿Están las condiciones para cumplir ese objetivo? ¿Todos los objetivos que ustedes se plantean, están los recursos? Eso es como un tema muy importante. ¿Está la cantidad de personas, de personal para estos objetivos de Gendarme? Porque por lo menos acá en el distrito al que yo pertenezco, hay mucha inquietud por la cantidad de gendarmes versus la población penal que existe. Entonces, eso obviamente, por eso hago la pregunta. Y cuando usted hablaba del factor de riesgo y de las intervenciones efectivas, ¿existe alguna estadística, Karen, que hable acerca del éxito o no éxito, para no hablar de fracaso en realidad, acerca de la reinserción de los o las internas? Esas son las preguntas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. Yo también voy a sumar con un par de preguntas, Karen, principalmente lo que tienen que ver con los informes psicosociales. El decreto ley tuvo una modificación respecto a incorporar los informes psicosociales dentro de los requisitos. Se decía que, y lo dijo el ministro de Justicia, lo dijeron otros intervinientes en la sesión anterior, que antiguamente esto era considerado como un derecho para los magistrados. Pero a mí me sorprende esa aseveración, primero porque el artículo 1 del decreto ley habla expresamente que los internos tienen que estar corregidos y rehabilitados para la vida social, y también porque revisando distintos recursos de amparo y etcétera, y recursos también ante la Corte Suprema, generalmente se consideraban los informes psicosociales. Mi pregunta va, si no se consideraban, ¿qué finalidad tenían los informes psicosociales? Porque me imagino que ustedes elaboraban los informes psicosociales para, entre otros fines, dar un beneficio intrapenitenciario, que era algo que ocurría dentro de las cárceles, o para ponerlos a disposición de los comités de libertad condicional. Me imagino que esa era una de las finalidades del comité de libertad condicional, porque a mí la verdad es que no me causa mucha lógica que los comités de libertad condicionales hayan operado casi como un checklist, sino que ellos tenían una labor de deliberación, porque si hubiera sido así, la verdad es que no hubiéramos necesitado jueces, hubiéramos necesitado una persona que esté detrás de un computador diciendo check, check, check. Me imagino que la labor que ustedes tenían tenía un objetivo importante, que era precisamente que los jueces ejercieran una labor de deliberación y por eso esos informes eran puestos a disposición. Entonces la pregunta va, una de las finalidades de esos informes eran precisamente para otorgárselo a los comités de libertad condicional, y por otro lado, y uniendo un poco la pregunta de la diputada Marzán, ¿los objetivos de estos análisis o de estas intervenciones se cumplían o tenían un alto estándar de rehabilitación para quienes se hubieran sometido? Porque el caso de Hugo Bustamante, claramente él no se sometió a un proceso de reinserción y rehabilitación, lo que obviamente agrava aún más, que dando las características que usted señaló, que son, la verdad es que si a uno se le pone la piel de gallina, uno finalmente haya sido liberado. Entonces, esas son las preguntas esencialmente, Karen, ¿y con qué regularidad se realizan estos informes psicosociales a los internos? ¿En qué etapas de su proceso? Eso, gracias. Doña Marcela Sandoval está pidiendo la palabra, presidente. Sandoval tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero hacer una consulta a la señora Serrano. A mí la duda que me queda revisando la información que se presenta respecto al perfil psicosocial del señor Bustamante es que con todas las características que se dan, perfectamente se trataría de un caso que incluso lo califican en el informe como que podría reincidir. Entonces, ahí mi pregunta tiene que ver con la real incidencia que tienen estos informes y el rol también en ese sentido de los peritos psicológicos, del peritaje psicológico, porque en definitiva es un trabajo que pareciera ser bastante exhaustivo, pero ¿qué incidencia efectiva tienen estos procesos, dado que en este caso pareciera ser como inconsistente respecto a la evaluación psicosocial que se hace y luego a la medida de libertad condicional que se otorga? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Sandoval. ¿Alguien más usa la palabra antes de entregársela a Karen? Karen Serrano tiene la palabra. Ya. Un poco para ir ordenando las ideas, ir hilando las preguntas que todas tienen que ver una con la otra.
En relación a la pregunta de la diputada Marzán, si hay distintos tipos de informes, la verdad que lo que va cambiando son los formatos y también las orientaciones o las normativas que nos indican el proceder de estos informes. Y yo mencioné que antes era así porque antes actuábamos en una dupla psicosocial para complementar la opinión técnica. Y en este caso, la psicóloga daba una opinión que es bastante importante para poder descubrir ciertos aspectos que pudiesen advertir ciertos riesgos de la persona que está cumpliendo la condena, y en este caso Bustamante Pérez. Hoy en día, como se ha profesionalizado el trabajo, Gendarmería nos ha instruido con instrumentos de evaluación y con capacitaciones en relación a los modelos y a instrumentos específicos de riesgo, como son los delitos sexuales, el tema de la violencia, y además tenemos este inventario de gestión de casos que yo comenté, que es el IGI, que nos permite tener una panorámica en relación al riesgo de reincidencia de cada persona que nosotros evaluamos, y de ahí en adelante poder generar un plan de acción con el propósito de disminuir estos factores de riesgo que pudiesen estar a la base de esta conducta infractora, tratando en el fondo de proyectar esta disminución del riesgo, porque la verdad es que no está en nuestras manos señalar que después de esta intervención los internos no van a reincidir más. Lo que nosotros apostamos a esto, y que hay estudios, sí, hay estudios, entiendo que hay estudios que hizo la Universidad Católica, en el cual indica que este modelo de riesgo de reincidencia ha tenido más éxito en el sistema abierto que en el sistema cerrado. En el sistema abierto se habla de una disminución casi del 83,4% versus el sistema cerrado, que es como un 34 o un 38, no lo recuerdo muy bien. Pero eso es como la cifra que se tenía hace un par de años. Ahora estamos en evaluación constante porque, como yo lo comenté, este es un modelo que se está tratando de aplicar a contar del 2007, ya el 2012 se empiezan las capacitaciones, se empiezan a inmiscuir estos instrumentos que son más específicos en la evaluación, y estamos en una evaluación constante del funcionamiento de este tratamiento. Ahora, si me lo pregunta a mí en lo personal y en mi experiencia, yo siento que es mejor realizar este tipo de tratamiento a tener a un interno haciendo nada dentro del módulo. Efectivamente, a él le queda, puede realizar ahí cierta cognición, ¿cierto? Podemos elaborar entre ambos una nueva cognición y en el fondo a él le podría hacer sentido o no, pero es lo que nosotros apostamos. Si hay una real incidencia, creo que ahí respondo la pregunta también de la diputada Sandoval. Eso es como lo que nosotros tenemos en este momento. La verdad es que yo no podría señalar si hay una incidencia tan directa, pero sí, de que hay incidencia, la hay, la debe haber. Y si estos informes se realizan con regularidad, sí, no, la verdad es que nosotros, para la libertad condicional, es un proceso que nosotros realizamos en 2 tandas. Cuando aparecen estas nóminas, nosotros realizamos específicamente la evaluación para el formato de la libertad condicional. Y para realizar este informe de libertad condicional, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tomamos en cuenta todas las evaluaciones anteriores y todo el proceso penitenciario de la persona que estamos evaluando. Para ello existen registros en nuestro sistema interno, que ahí queda por sentado cuál es el riesgo de reincidencia, cuáles son los factores de riesgo. Si el interno se ha sometido a algún plan de intervención, también tenemos bases de datos que nos permiten ir conociendo cuál es el avance de este plan, de este accionar que nosotros hemos direccionado para su intervención con el propósito de disminuir estos factores de riesgo. Por lo tanto, no hay un desconocimiento, sino que nosotros vamos juntando todos estos antecedentes que ya hemos tenido con posterioridad para poder evacuar este informe de libertad condicional a conciencia. Y bueno, en realidad se consideraba como esta finalidad de los informes, porque nosotros lo que hacemos en el fondo es advertir ciertas situaciones que pudiesen ser riesgosas para la seguridad pública ante el proceso de libertad condicional. Años anteriores, la verdad que yo creo que el tema de que fuera un derecho y no un beneficio, como actualmente se está realizando en la modificación de la ley,
pesó mucho. Y como dice usted, diputado Lonton, probablemente era como un checklist de que contaba con los requisitos y ya con ello contaba con este beneficio de libertad condicional. La verdad es que nosotros como profesionales creo que a varios nos parecía lo mismo, pero de todas maneras de nuestra labor estaba poder realizar un informe psicosocial en el que pudiéramos advertir ciertos factores de riesgo que podían estar a la base de un posible riesgo de reincidencia. Y eso no sé si están los recursos para la diputada Marzán. En relación a la cantidad de gendarmes por población penal, yo creo que eso no es un tema de mi competencia. Sí siento que los recursos siempre son escasos para el área penitenciaria. Por lo tanto, si tuviéramos más recursos, probablemente financieros, de infraestructura y de personal, podríamos realizar una labor mucho más específica en relación a la reinserción social. Eso. Muchas gracias, Karen Serrano, por responder cada una de las consultas y por la completa exposición. Vamos a dejar con la palabra a Daniela Madariaga, que también es funcionaria de Gendarmería y también participa en los informes psicosociales que se realizan a los internos. Tiene la palabra Daniela. Ya, hola, buenas tardes. Bueno, compañera, esta vez lo quisimos hacer así un poquito más ordenado que la anterior, por eso ella expuso. Y bueno, un poco complementar lo que ella mencionó en una pregunta que hizo usted, presidente, sobre el objetivo quizás de generar estos informes. El objetivo siempre ha sido la función de nosotros poder orientar, ¿cierto?, a la comisión o en el caso de los informes que son para beneficio intrapenitenciario, al Consejo Técnico orientar y entregarle la información, la mayor información posible de la persona que está siendo evaluada. Ese es el objetivo. Ya, ahora, mayor incidencia, ¿cierto?, en la resolución final de si se da o no se da el beneficio. Nosotros no tenemos, como quien dice, la última palabra, ¿sí? Nosotros en Gendarmería, el hecho de contar con procesos puntuales, como son la libertad condicional, la rebaja de condena y los beneficios intrapenitenciarios que se dan mensualmente. Entonces, constantemente nosotros, los profesionales, estamos en evaluación, siempre. Referente a las evaluaciones que nosotros pudimos hacer en relación a Bustamante, en ese tiempo, en el área psicológica, si bien contábamos con conocimiento, recién nos estaban preparando para pruebas específicas, como por ejemplo la prueba de psicopatía. Recién estábamos entrenando para eso, porque tampoco es algo así como aprenderlo de un libro, no, sino que consta de varias capacitaciones prácticamente anuales para poder diagnosticar a alguien con psicopatía. En ese momento, cuando nosotros realizamos la evaluación, efectivamente, y los recursos que estaban, que ha cambiado completamente. En la actualidad, nosotros ahora tenemos un formato de libertad condicional que se reestructuró y que es muy finito, con detalles muy específicos y donde se incluyen las evaluaciones de psicopatía, las evaluaciones de riesgo, de reincidencia de delitos sexuales, de violencia también de pareja, de violencia intrafamiliar. Son pruebas que antes no se consideraban como específicas. Ahora, en ese tipo de delitos tienen que ir esas pruebas, sí o sí. Antes el psicólogo de repente, según su experiencia, ¿cierto?, iba aplicando las pruebas que más le acomodaban. Ahora efectivamente estamos desde la Dirección Nacional, las normas técnicas nos dicen que para ciertos delitos tenemos que ir con esas pruebas, ir descartando psicopatía y bueno, elige la prueba de riesgo de reincidencia. Eso en este momento va desde el principio. Antes uno le aplicaba a la gente que estaba postulando, pero ahora es netamente un requisito para postular. Importante es decir que contamos con programas de intervención y es voluntario. Eso es una gran arista,
O sea, los internos, si bien postulan, pero hay como varios procesos para preguntarles realmente si quieren hacerlo y es un proceso voluntario. Si el interno no quiere, lo que tienen estos programas de intervención tienen algunas limitantes que tienen que ver con los tiempos en que uno puede incluir al penado a la intervención. Por lo general son cumpliendo la mitad del tiempo, ¿cierto? O cumpliendo pronto un beneficio. Es decir, en estos momentos, claro, por la falta de recursos y por la falta de espacio, efectivamente no podemos hacer alguien que llegue condenado y empezar a intervenir al tiro. ¿Ya? Cuestión que quizás también se podría considerar como algo importante de considerar. No sé, bueno, eso es lo que tiene que ver en relación a los avances que hemos tenido con respecto a la parte psicológica, ¿ya? Lo demás, creo que Karen lo explicó muy bien, no sé si hay alguna pregunta, señor presidente, o los demás colegas. Sí, a ver, voy a dar la palabra a algún diputado, algún diputado quiera hacer una pregunta. Sí, la diputada Marzal. Diputada Marzal, tiene la palabra. Ay, muchas gracias. Un gusto, Daniela. Hola. Por su intermedio, dos cositas así como chiquititas. Con respecto al programa de intervención que los internos postulan y es voluntario, ¿cómo perciben ustedes esa postulación? ¿Qué porcentaje de internos que están dentro del plazo de la condena que tienen establecida postulan a estos programas? Y lo otro, usted decía que llegando el interno obviamente no se puede intervenir. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? ¿Cuál es el tiempo? Oye, disculpen, que tengo unas gatas locas acá porque se escucha, están dejando la embarrada, disculpen. ¿Cuál sería el tiempo ideal? ¿Cuál es el proceso que tiene que vivir un interno para que se pueda comenzar a intervenir? Porque me imagino que hay un tiempo como de llegar, de decantar su delito, su falta, en fin. ¿Cuál es el tiempo que sería ideal, según ustedes, para empezar o para poder empezar con la intervención? Muchas gracias, presidente. Eran esas dos preguntas. Mi muy personal, y según la experiencia que yo llevo, sería ideal, ¿cierto? Nosotros evaluamos a la gente que llega, ¿cierto? Y que por lo general hay una primera evaluación de conocimiento y más que nada saber el contacto familiar que pueda tener. Pero de ahí los programas de intervención tienen como tiempo. Entonces la gente en los primeros años queda, no postergada, pero saben que no pueden postular, entonces no se animan. Ahora, cuando nosotros sabemos que los internos tienen el tiempo para postular, se le insta, o sea, se le invita, nosotros sabemos que están en el tiempo, porque este es un programa que también tiene que tener movimientos, nosotros no nos podemos quedar tampoco solamente con la motivación, tenemos que estar constantemente invitando a la gente que va a cumplir el tiempo. Y ahí, de varias conversaciones con profesionales y todo, uno le pregunta al usuario si quiere o no participar, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, para generar un cambio de conducta, nosotros tenemos lo que decía Karen recién, buscamos personas que estén en una etapa de contemplación, de que se tengan la motivación intrínseca para poder cambiar. El usuario que llegue y que diga, ¿sabe qué, señorita? Yo no sé lo que voy a hacer, tengo que estar en la calle para saber lo que voy a hacer, es una persona que no se proyecta, que no tiene ideas del futuro. Y obviamente eso es una persona que aumenta la posibilidad de reincidencia, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante y nosotros destacamos harto la etapa de motivación al cambio en la que se encuentra. Y eso tiene que ver también con un reconocimiento y es importantísimo, sobre todo en la parte psicológica, que nos interesa mucho y que es una de las partes que yo siempre más me interesa, es la conciencia de delito y la conciencia de daño.
que eso tiene que emerger de la persona, no puede llegar. Entonces uno se da cuenta, de repente hay discursos muy estructurados, muy instrumentalizados para decir eso. No, si yo lo cometí, sí, pero uno se da ya, ¿cierto? La experiencia te va ayudando a hacer otro tipo de preguntas que aparece solo la no existencia de conciencia. Entonces, claro, hay muchos internos que participan en las actividades deportivas, que participan en los programas de intervención, que participan en todo. Pero si ese aspecto para mí no existe, la verdad es que no ha tenido mucha evolución. Porque claro, ellos se estructuran a lo carcelario, pues está estructurado. Es como quien dice, yo aquí en la cárcel dejé de consumir, entonces tengo listo mi tratamiento de droga. Y eso no es así. Ellos están condicionados porque saben que si lo pillan con droga, ellos pueden irse castigados. Entonces están, pero afuera. Entonces, por eso sería importantísimo ir viendo procesos desde cuando la persona llega, sobre todo las condenas altas, poder tener ese tiempo para ir evaluando los cambios. Muchas veces yo creo que como esto es voluntario y como de verdad que no contamos con tantos espacios para la intervención, ¿cierto? Yo creo que también hay gente que no se acercan, pasan su condena y nosotros ni siquiera conocemos, porque es tan rápido todo. Entonces sería ideal eso de poder intervenir desde el principio. Gracias, Daniela. Yo tengo un par de preguntas. Una tiene que ver con si existe en materia comparada intervención efectiva en materia de ofensores sexuales, que además tienen rasgos muy altos de psicopatía. Y te pongo un ejemplo, el caso del psicópata de Rodelillo, que era una persona que tenía, según los índices, y después de modificar la ley del 2019, un alto riesgo de reincidencia y un nivel alto de psicopatía. ¿Y por qué te pongo ese caso? Porque a mí me tocó leer el informe psicosocial de esta persona, que mató, violó a una niñita de 17, 16 años, en el año 98. Y la verdad es que me sorprendió porque era bien contundente el informe. Entonces, ese informe fue presentado a la Comisión de Libertad Condicional. La Comisión de Libertad Condicional rechazó la libertad condicional de esta persona. Y posteriormente fue de amparo a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones, con 2 votos contra 1, le rechazó la libertad condicional. Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque en ese caso, la jueza que fue acusada constitucionalmente, la jueza Donoso, estuvo por darle la libertad condicional a esta persona, siendo que se había cambiado la ley. No había ninguna parte del decreto ley 321 que dijera que fuera un derecho, pero sin embargo seguía insistiendo en la postura de que esto era un derecho, y que esos informes casi que no son relevantes, son poco relevantes para efectos de tomar una decisión. Entonces, Daniela, yo no quiero que hagas un juicio al respecto, pero la pregunta es, ¿han cambiado la postura en general de la consideración de estos informes después del 2019? Porque, por ejemplo, en este caso no. Y si es que, en definitiva, los informes han variado de gran manera en su contenido, antes del 2019 a la fecha, y también si es que para ti, Daniela, es relevante que el interno tenga un beneficio intrapenitenciario, por ejemplo, antes de poder postular a una libertad condicional, porque yo lo decía en la sesión pasada, en que, por ejemplo, Hugo Bustamante nunca tuvo un beneficio intrapenitenciario, sin embargo, postuló a libertad condicional y lo dejaron en libertad. Absolutamente. Entonces, sí es relevante eso para efectos, porque el beneficio intrapenitenciario tiene también directa relación con los informes psicosociales. Y por otro lado, si existen programas post-libertad condicional, es decir, en el medio libre, que implemente enfermería, porque yo sabía que acá en Valparaíso, por ejemplo, había un programa piloto muy bueno al respecto que se implementaba a los internos libertad condicional, porque lo que ocurre es que muchas veces estas personas recuperan la libertad, pero quedan sin redes de apoyo, sin redes familiares, para acá hablan las laborales, entonces muchas veces la tasa de reincidencia se eleva por esa razón. Eso, Daniela.
En efecto, bueno, antes de que pasara, también estamos siendo capacitados específicamente por ese tipo de delitos. Actualmente funciona el programa de defensores sexuales, ¿sí? Y que ha sido hasta un poco suspendido por lo de la pandemia, ¿ya? En efecto, psicológicamente, y bueno, es un programa muy largo, de sesiones semanales, es muy intenso, ¿ya? Y tampoco la población puede ser alta, entonces tiene que ser muy finita las personas que van a participar. Antes de eso, todas las personas tienen que estar aplicado el PCLR para descartar psicopatía, ¿ya? En este momento, en el complejo penitenciario de Valparaíso, no sé si queda uno o dos colegas que no tienen esta capacitación, pero todos los demás psicólogos lo tenemos. Y es una capacitación que ha sido desde el 2016 en adelante, que actualmente, o sea, anualmente nos están actualizando. Se incluye hace unos 3 o 4 años la de reincidencia sexual, que es la RCDP, y donde estamos trabajando con eso. En este momento, no todas está como un programa piloto en defensores sexuales en el sistema cerrado. En el sistema abierto ya está hace unos años, está funcionando. Entonces, las personas que con este tipo de delitos salen, pueden participar de este programa en el CRS, fuera de cumpliendo el beneficio. Ahora, en el aspecto mucho más psicológico, ¿cierto? Tenemos que diferenciar a la persona que es psicópata y a la persona, ¿cierto?, que puede tener otro tipo de trastorno de personalidad. El psicópata, lamentablemente, es un poco difícil de intervenir, por no decir no se puede intervenir, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tratamos de focalizar la intervención en gente de defensores sexuales, vamos a elegir a personas que hayan incurrido en este tipo de delito, pero que no tengan quizás ninguna patología a la base, es decir, psicopatía o alguna otro tipo de personalidad como pederasta o otro tipo de enfermedad sexual. Estamos recién interviniendo en esta base. Ahora, lo importante es que desde bueno, de todo esto que pasó con Bustamante y todo, se nos ha exigido ser muy responsable, ¿cierto?, con los informes y muy responsable con el tipo de evaluación que uno hace, sobre todo para este tipo de delitos. ¿Ya? No solamente Bustamante, sino que aquí en Valparaíso nosotros tenemos muchos otros casos que quizás no salen a la luz, pero son de gran importancia. Entonces, se está trabajando bien fino para esto, ¿ya? No es algo que, no le puedo decir, lleva 10 años el programa de defensores sexuales en el sistema cerrado, porque no es así, estamos recién empezando. Entonces, nos falta llevar a cabo la experiencia. Es una intervención son 84 sesiones, más o menos un año, y tenemos que buscar que pueda prever que se puedan originar algunos cambios. Una vez, se supone que ahora se está trabajando con la idea es que después de las personas que llegan a la condicional tengan a alguien que los esté guiando, que esté preocupado por ellos y que los mantenga, digamos, en supervisión, ¿cierto? Y ahí también uno sugiere si esta supervisión tiene que ser intensiva o moderada o bien leve. No sé si contesté, que soy un poco dispersa como cualquier psicóloga. Sí, no, gracias Daniela. Sí, hubo una pequeña interferencia ahí, no sé si Sí, obviamente el secretario lo transcribirá y estará íntegramente la respuesta que le dio a los diputados y las diputadas. Muchas gracias Daniela. no hay de qué. Vamos a dejar con la palabra a Karin Hein, que es de la Fundación Amparo y Justicia. La Fundación Amparo y Justicia se dedica principalmente, entre otras cosas, a defender a víctimas de
de delitos de alta peligrosidad cuyos internos solicitan la libertad condicional y cuyas víctimas no tienen abogado que los defienda para efectos de poder representarlos ante recursos de amparo cuando esas libertades condicionales son rechazadas. Eso creo que hice o no, bueno, ahí la Karin nos va a complementar, pero trata de hacer el mejor resumen. Karin Hein tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Así es, muy buen resumen de nuestra fundación. Agradezco mucho esta invitación por parte de la comisión y saludo desde ya a todos sus integrantes, a los demás expositores y a quienes asisten a ella también. Quisiera pedir la posibilidad de poder compartir pantalla, si fuera posible. Sí, Karin. Ahí Sí, puede ser. Puede ser. Habilitado el sistema, doña Karin. Ahí. Ustedes me dicen si ya estoy compartiendo. Así es. Ya. Muchas gracias. Entonces, esta presentación va a pretender hacer una observación a lo que es el actual proceso de postulación a libertad condicional en Chile, desde lo que es la experiencia de Fundación Amparo y Justicia como interviniente en los procesos de postulaciones a libertad condicional desde el segundo semestre del 2018 hasta la fecha. Tal como anunciaba el señor presidente, el honorable diputado Longton, Amparo y Justicia es una organización de la sociedad civil que desde 1998 ha facilitado el acceso a la justicia y a la reparación interdisciplinaria, psicosocial de familias que han perdido un hijo o una hija específicamente por el delito de violación con homicidio. En esta función es que la Fundación ha representado a los querellantes en las investigaciones y en los juicios de la gran mayoría de los delitos de violación con homicidios que se han cometido contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país desde esa fecha. Paralelamente con esto, hemos trabajado en prevenir la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido agresiones sexuales, y en esta labor tal vez nos conocen un poco más por la ley de entrevista investigativa videograbada, la ley 21.057, que se promulgó en el año 2018 y que fue presentada por la Fundación Amparo y Justicia. En cuanto al tema por el cual esta comisión nos convoca, es precisamente un caso de reincidencia el que genera que nuestra fundación exista. De hecho, el primer caso en el que Fundación Amparo y Justicia intervino fue una violación con homicidio de una niña de 5 años que se cometió en 1996, y su autor, Juan Zenón Soto Campos, había sido condenado previamente a 13 años por la violación y el homicidio frustrado de otra niña de 2 años. Niña de 2 años que salvó providencialmente con vida porque fue encontrada moribunda por unos niños que alertaron a carabineros y que lograron salvarle la vida al borde de la hipotermia. Y luego de este crimen, transcurridos solo 5 años de cumplimiento efectivo, su buena conducta determinó que él fuera trasladado por Gendarmería de Chile a un centro de educación y trabajo semiabierto, en el cual también, por su buena conducta, pudo acceder a beneficios de salida al medio libre, siendo uno de aquellos efectivo en febrero de 1995, después del cual nunca volvió, es decir, quebrantó el permiso que le estaba siendo otorgado y fue recapturado luego de haber
ha asesinado y violado a la pequeña Elena. Dentro de las funciones de Amparo y Justicia en estos 22 años, nos hemos comprometido de tal manera con las familias que representamos, las conocemos en un momento tan grande de dolor y las acompañamos durante no solo el juicio, sino que la verdad es que a la gran mayoría de ellas, hasta el día de hoy, desde el día que asumimos la representación de la querella, es decir, con algunas tenemos ya un vínculo de 22 años, y por lo tanto nos hemos comprometido con ellas a mantener el seguimiento del cumplimiento de las condenas que hemos obtenido en los casos que hemos representado a los querellantes. Y así nos ha tocado desde el segundo semestre de 2018 que 5 condenados han cumplido el tiempo mínimo para poder postular a la libertad condicional, y hemos podido representar a estas familias en las comisiones de libertad condicional y en las cortes de justicia respectivas. Nos encontramos al momento de querer hacer esta representación con vacíos legales que no permiten a las víctimas participar en estos procedimientos o procesos. Y tuvimos que hacer uso del derecho constitucional y del derecho internacional reconocido en tratados internacionales que han sido ratificados por Chile, y así a través del derecho a ser oídos y el derecho de petición hemos podido ser escuchados en prácticamente todas las comisiones a las que hemos solicitado que nuestros representados puedan ejercer su derecho a ser oídos y de petición. Es entonces desde esta experiencia que Fundación Amparo y Justicia ha podido ir sistematizando tanto los antecedentes jurídicos, ¿no es cierto?, que hemos ido recopilando en la tramitación de las causas, como la información psicológica y psiquiátrica y otros datos de los condenados por estos crímenes que en realidad son los más violentos de la historia judicial chilena. Esto no es algo que Fundación Amparo y Justicia haya buscado, pero en general estos delitos siempre tienen un gran impacto público. El objetivo de Fundación Amparo y Justicia es apoyar a las familias que reciben este dolor que puede ser uno de los más fuertes que una familia puede vivir, toda vez que ya perder a un hijo o hija es una situación traumática, difícil de sobrellevar, pero cuando lo es a través de un delito de estas características es aún mucho más difícil y deja unas huellas que son muy duras para estas familias. Entonces la idea es poder acompañar. Desde ahí es que mantenemos evidencia que demuestra que la mayoría de los casos que nosotros hemos sido participantes, los perpetradores tienen un perfil psicopático. Y en varios de los casos que nos ha tocado ver, estos autores han sido reincidentes. Por lo tanto, añadiendo a esta experiencia estudios tanto nacionales como internacionales en la materia, es que hemos podido llegar a evidenciar que existe una especial categoría de condenados por delitos graves, fundamentalmente que afectan a la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, que respecto de quienes deben tomarse mayores resguardos al momento de evaluar el que se les concedan cualquier tipo de beneficio que pueda reincorporarlos a la vida en sociedad. Fundamentalmente porque la eventualidad de una reincidencia en estos casos nos enfrenta a una situación de consecuencias devastadoras, y lo hemos podido así apreciar en el caso
Perdón, ¿sí? ¿Está bien la conexión? Sí, continúa, Karen. Sí, que yo tenía el micrófono abierto y le dije, sí, le contesté lo que estaba diciendo usted. Ya, no se preocupe, solamente esta cosa de la conexión virtual hace que uno haga un acto de fe de que los demás la están escuchando, así que hay que estar atenta. Bueno, entonces, como hemos podido observar, por ejemplo, en el caso de Ámbar Cornejo, sucedido lamentablemente en Villa Alemana, la eventualidad de una reincidencia provoca consecuencias devastadoras a las familias, a las víctimas y a la sociedad en general. A nosotros nos ha tocado cada uno de estos casos tener que avisarles y tomar contacto con las familias que representamos, porque ellos vivencian y reexperimentan las consecuencias que en su momento tuvieron cuando ellos fueron víctimas del delito. Por lo tanto, es algo que de verdad hay que poner una atención especial. Brevemente voy a reseñar algunos ejemplos nacionales de reincidencia. Les mencioné ya aquel que originó a la Fundación Amparo y Justicia, que es el crimen de Elena, que sucedió en Concepción en el año 1996. Tenemos luego otro que también tocó representar a Fundación Amparo y Justicia, que fue la violación, asesinato y descuartizamiento de Paula, que tenía 10 años, cuando la agredieron brutalmente en la ciudad de Santa Cruz. Este crimen literalmente pudo haberse evitado. El ciudadano colombiano Hugo Gómez Pauda era reincidente. Fundación Amparo y Justicia tuvo la posibilidad de acceder a las copias de la sentencia de una condena de él en Colombia, donde comete un delito prácticamente idéntico. Obtiene allá lo que fue el símil de la libertad condicional en Chile, la quebranta, escapándose literalmente a nuestro país, donde comete el crimen en contra de Paula. Luego tenemos también el crimen cometido en contra de Catalina, que hasta el día de hoy ella no puede ser encontrada, y que fue el principal inculpado en esto sería Hugo Pastén Espinosa, que también se encontraba cumpliendo libertad condicional, tras haber sido condenado en el año 2005 a 24 años de presidio por 2 delitos de robo con violación. En julio de 2019 él fue encontrándose en libertad condicional, cometió los delitos por los que fue formalizado por incendio, homicidio y hurto en contra de su pareja de 50 años, por homicidio contra una mujer de 23 años a la cual además confesó haber violado y cuyo cuerpo posteriormente incineró, y por la sustracción de Catalina, todos, como ya señalaba, hechos cometidos gozando del beneficio de la libertad condicional. Y por último, entre los ejemplos mencionados, el que ya conocemos de Ámbar, ¿no es cierto?, que sucedió en Villa Alemana en agosto del año pasado, cuyo único imputado es Hugo Bustamante Pérez, y que Karen y Daniela ya nos han dado cuenta detallada de cómo se produce que, a pesar de un informe negativo de Gendarmería de Chile, la Comisión de Libertad Condicional le otorga el beneficio de libertad condicional y luego él comete este atroz crimen. En un ámbito
similar, pero no idéntico, nos parece importante mencionar dentro de los ejemplos que tiene Fundación lo que ha sucedido con el condenado Héctor Riveros Retamal, que el 1 de mayo del año 2000 violó y asesinó a un niño de 13 años en la ciudad de Parral. Él fue condenado a presidio perpetuo por el homicidio y a 15 años por el delito de violación. Pero fue trasladado a un centro de educación y trabajo semiabierto de Gendarmería, también por su buena conducta. Y aquí quiero hacer mención de una observación que hemos podido obtener a través de los distintos estudios realizados por la Fundación, y es que estos condenados con esta personalidad y con estos rasgos psicopáticos suelen tener una muy buena conducta intrapenitenciaria y suelen tener posibilidades de engañar al sistema, y por eso es tan importante lo que se está aplicando ya hace algunos años por Gendarmería, que es esta prueba específica para detectar psicopatía, que es el PSLR, y que ha acompañado las postulaciones de estos condenados a la Comisión de Libertad Condicional, según voy a decir brevemente más adelante. Pero él, por su buena conducta, entonces fue trasladado a este centro de educación y trabajo, donde él, también por buena conducta, pudo tener acceso a permisos de salida. Y en esos permisos de salida, que fueron creciendo paulatinamente, en lo que llamamos las vacaciones de septiembre, de fiestas patrias del año pasado, él tuvo permiso entre el 14 y el 20 de septiembre, permiso del cual la familia no tuvo conocimiento, a pesar del seguimiento acabado y cercano que hace Fundación Amparo y Justicia. Pero Gendarmería de Chile no tiene ninguna obligación de informar a la Fundación, a las víctimas, ni a nadie en este caso, de este permiso, ¿no? Por lo tanto, la única forma en que nos enteramos fue porque la madre se encontró en una oportunidad con él en la calle, y luego la madre y el padre se encontraron en una segunda oportunidad durante sus días en la feria libre donde el padre trabaja hace 30 años, en encuentros que bajo ningún respecto pueden ser considerados fortuitos. Entonces es desde ahí que ante lo que ocasiona a las familias la posible libertad de estos condenados y también la experiencia de las posibilidades de reincidencia, es que desde el año 2018, cuando nos enteramos que 3 de los condenados por las causas que nosotros hemos representado tenían tiempo mínimo para postular a libertad condicional, empezamos a participar en las comisiones de libertad condicional. Procedimiento que no fue fácil, como les adelantaba. Aquí no hay publicación de las listas de postulación. Tuvimos que hacer literalmente llamados telefónicos a Gendarmería de Chile, mandar oficios a la Dirección General de Gendarmería de Chile, y obtuvimos así la posibilidad de obtener la información respecto de esos condenados determinados, nosotros comprobando cuáles eran nuestras credenciales, ¿no?, de representación de la familia. Pudimos obtener la información de parte de Gendarmería de Chile, y el 25 de septiembre de ese año 2018 supimos que 3 de esos condenados iban en las listas de postulación a la libertad condicional. Solo muy brevemente quiero referirles que ya habíamos hablado con las familias y nos habían todas ellas pedido que por favor hiciéramos las representaciones legales que fueran posibles para evitar que estas personas salieran, porque no querían ellas sentirse amenazadas en su integridad o que otras familias sufrieran lo que ellas habían sufrido.
Puedo mencionar acá, por ejemplo, el caso de una de estas familias a las que a la fecha contaban con una nieta que tenía una edad muy similar a la que tenía la hija que había sido agredida por la persona que estaba postulando la libertad condicional. Y el terror que sentía esa abuela y esa madre de que esta persona pudiera volver a agredir a este tesoro de la familia era tremendo. Y es así que buscamos las fórmulas legales de poder representar el derecho de estas 5 familias, como les decía, a través de el derecho a ser oídas y de petición. Fundamentalmente el trabajo de la Fundación consistió y ha consistido en entregar a las comisiones y a las cortes toda la información con la que contamos para que de esa manera las comisiones y las cortes tengan todos los antecedentes que requieren a la vista para el mejor resolver de cada uno de estos casos. Es así que por resolución fundada, con los antecedentes acompañados hasta la fecha, en cada una de estas comisiones y en cada uno de los recursos de amparo que se han presentado y de las apelaciones que han llegado hasta la Corte Suprema, en ninguno de estos casos se ha concedido la libertad condicional a estos condenados, porque hemos podido fundamentar el alto riesgo de reincidencia. Y aquí también quiero destacar el avance en los informes psicosociales de Gendarmería de Chile, principalmente con la aplicación de la prueba del PCLR, que han venido a corroborar los informes del Servicio Médico Legal que datan de los años 1998, 2000 y 2001, que nos hablaban de psicópatas, pero hoy, a través de la prueba internacionalmente reconocida como aquella que puede medir el grado de psicopatía de una persona, han venido a corroborar que estas personas tienen un alto porcentaje de psicopatía. Y obviamente por esto también un alto riesgo de reincidencia y de reincidencia en delitos de la misma especie. Y con muy poca capacidad de empatía o nula capacidad de empatía y de reconocer el daño causado y de reconocer el delito. Uno de ellos incluso niega rotundamente el haber cometido la violación el día de hoy. Entonces, ya un poco para ir abordando más directamente los objetivos de esta invitación, quisiéramos señalar que lo que desde esta experiencia hemos podido observar como la problemática actual en el proceso de libertad condicional es que la normativa vigente en nuestro país permite que condenados por delitos graves, como los que he señalado, que afectan la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, sin haber cumplido íntegramente su condena, accedan al medio libre a través de la libertad condicional o de otros beneficios. Y sin que haya un control cuando ellos acceden al medio libre, que pueda de alguna manera verificar o asegurarse qué es lo que están haciendo, dónde están viviendo. Es casi, perdónenme en lo coloquial, pero una ruleta rusa, jugar a la suerte. Esperemos que no pase nada. Retornan, como les digo, sin resguardo, que permitan garantizar que no constituyen un peligro para la sociedad, y que se encuentren preparados para reintegrarse a la comunidad. Y si bien hay una modificación sustancial a la que se refirió el señor presidente por la ley 21.124 en enero del 2019,
esta aún no es suficiente. Se requiere una modificación integral. Los especialistas indican que lo ideal sería la existencia de tribunales de ejecución de condenas adscritos a un procedimiento adversarial que integre normas del debido proceso. Me permite, doña Karin, presidente, ¿va a prorrogar la sesión? Porque terminamos a las 19 horas. Sí, solicito la unanimidad para prorrogar 15 minutos la comisión. Así se acuerda, presidente. Gracias. Karin. Adelante, doña Karin, por favor. Muchas gracias. Seré breve en todo caso. Como les iba diciendo, la idea es que apuntar a Chile, ¿no?, a la existencia de tribunales de ejecución adscritos a un procedimiento adversarial, integrando normas del debido proceso, pero también entendemos que aquello es una reforma estructural de largo aliento y que actualmente se han, cometido errores tan graves que sin duda hay que intervenir en forma urgente. Algunas sugerencias que son las que paso a señalar. Fundación Amparo y Justicia estima que se debe elevar el estándar de requisitos y mejorar el procedimiento de las postulaciones y concesiones del beneficio de libertad condicional en los casos específicos de este tipo de condenados que les acabo de mencionar y que son aquellos que constituyen un mayor peligro para la seguridad de la sociedad. Creemos que es necesario evaluar la facultad que tiene Gendarmería para otorgar permisos de salida sin custodia a este tipo de condenados. Creemos que es importante evaluar que eventualmente el Ministerio Público pudiera tener intervención en estos procesos de postulación a libertad condicional o a beneficios de algún tipo que pretendan reintegrar a estos condenados al medio libre, que se consideren algunas formalidades para que las víctimas también pudieran ser informadas desde el inicio del procedimiento. Como se dijo anteriormente, es importante que ambas partes pudieran hacer valer su opinión, pero también es mucha la información que pueden aportar, es decir, el fiscal que instruyó la causa, el querellante que estuvo siendo parte del procedimiento, tiene mucha información que puede ayudar a las comisiones y a las cortes a tener los antecedentes que requieren para resolver adecuadamente. Creemos sin duda que se tiene que contemplar la facultad de impugnar las resoluciones adoptadas. Hoy en día no existe un recurso en contra de las comisiones de las resoluciones de las comisiones de libertad condicional. Se adapta, a mi juicio, erróneamente, se intenta dar una solución procesal a este vacío legal a través de la acción de amparo. Y como no existe otro recurso, las Cortes lo acogen a tramitación, pero que hay grandes fallas al debido proceso. Y esto también valga para los derechos del condenado. Por lo tanto, también creemos que en aquellos casos como el de Bustamante, por ejemplo, donde contra un informe negativo que da fundamentos claros para que no se otorgue la libertad condicional, la Comisión de Libertad Condicional, pudiéramos atrevernos a decir casi caprichosamente, la concede, debiera haber un sistema como la antigua consulta, donde una segunda opinión de un tribunal pudiera revisar esa decisión y así evitar situaciones tan dramáticas como las vividas en el caso AMBA. Aquí hay otros detalles, tal vez menos importantes: elevar el tiempo de la conducta muy buena exigido, siempre entender que estamos hablando de esta especial categoría de condenados, que sea obligatorio para la Comisión de Libertad Condicional tener a la vista
toda la carpeta de antecedentes de conducta del penado durante todo su tiempo de reclusión, porque a veces solamente 8 meses pueden ser los 8 meses de buen comportamiento, pero adaptación de buen comportamiento, y resulta que los 19 años anteriores hay anotaciones de muy mal comportamiento que sin duda debieran ser tomadas en cuenta. También habría que ver si es que tiene sentido que cada 6 meses, una vez rechazado ante la comisión y ante las cortes el beneficio de libertad condicional, si tiene sentido que 6 meses después se repostule y se repostule 6 meses después y se vuelva a repostular 6 meses después, cuando en realidad no se ha producido ningún cambio fundamental que pudiera hacer atendible una nueva postulación. Atendida la experiencia internacional, nosotros el ser reincidente debiera ser tomado en cuenta, y en el caso de estos condenados, que son porcentualmente la minoría de los postulantes a libertad condicional, también debería evaluarse la posibilidad de que Gendarmería pueda otorgar vía administrativa estos permisos sin custodia, porque eso también genera un riesgo en el procedimiento hoy en día, que no es solo libertad condicional, sino que es un riesgo que está dentro de las atribuciones de Gendarmería, pero que también complica las cosas, como con el ejemplo del caso Parral que les indiqué. Esa sería mi presentación. Quedo atenta si todavía hay tiempo para poder contestar alguna pregunta. Muchas gracias, Karin Hein, por la presentación muy completa. La verdad es que nos gustaría que nos pudiera acompañar la presentación, si pudiera, porque la verdad es que, sobre todo, bueno, todas las partes, pero la parte final, la verdad es que nos puede dejar muchas conclusiones para efectos de poder redactar, cuando tengamos que redactar el informe final. Recomendaciones que, sin ninguna duda, vienen a mejorar el proceso de libertad condicional. Y en relación a eso, Karin, porque la verdad es que la parte final ahí me aclaró muchas dudas respecto a cómo mejorar esto, pero las dudas van por si es que, a ver, hay un tema que yo había planteado en la sesión anterior, que tiene que ver con que un interno que no tiene beneficio intrapenitenciario, ¿cómo después la Comisión de Libertad Condicional le da la libertad total? Que fue el caso Hugo Bustamante. Y usted, Karin, planteó el caso contrario, es decir, una Comisión de Libertad Condicional rechaza una libertad condicional y después Gendarmería le otorga una salida, a pesar de que el Comité de Libertad Condicional, o sea, yo creo que ahí obviamente se pueden conjugar ambos factores para poder mejorar aquello. El tema de las víctimas yo creo que quedó súper claro, el debido proceso no se cumple por ningún lado. Y ahí quería preguntarle yo, la tasa, usted más o menos lo dijo entre líneas, la tasa de efectividad de los recursos cuando son tomados por la Fundación y cuando no tienen quien los represente. Porque a mí me había, a propósito de la acusación constitucional, había dado la cifra, pero a mí me pareció muy impactante, porque es casi 100% cuando recurre la Fundación, y cuando no recurre algún ente, su fundación u otra entidad, la verdad es que la posibilidad de que quede en libertad un interno peligroso, sobre todo por delitos sexuales, es muy alta. Y eso obviamente se tiene que mejorar, porque resulta que el interno sí tiene una defensa, que es patrocinada por el Estado, es decir, tiene un abogado para que efectivamente vele por sus derechos, y la víctima no, ni siquiera es puesta en aviso. La pregunta tiene que ver con el caso que yo mencioné anteriormente, el caso de Luis Carrasco Tapia, que es el psicópata de Rodelillo, precisamente y tiene que ver con algunos de los cambios que usted propuso, porque él estaba condenado por un delito sexual y además un homicidio terrible de una menor de edad, que yo recibí además su familia en el año 2018 en mi oficina, muy preocupados porque Luis Carrasco había solicitado este beneficio, y en ese sentido este interno se le negó el beneficio en abril del año 2019 o 2020 creo que fue, y después posteriormente en octubre solicitó nuevamente este beneficio.
Entonces, ahí está el tema del periodo por el cual una persona difícilmente se va a poder rehabilitar en 6 meses, sobre todo cuando está condenado por un delito sexual, con resultado de homicidio tan terrible como el de Diana Montero. Entonces, ahí va, y eso lo encuadro precisamente con su propuesta de que estos delitos necesitan un periodo mucho mayor para poder volver a solicitar una libertad condicional, porque resulta que pareciera ser que depende de qué sala le toque en la Corte para efecto que si tiene más posibilidad o no de poder salir en libertad. Porque, y yo siempre saco este caso porque la ministra Donoso en esa oportunidad estuvo por conceder la libertad condicional. Entonces, en ese caso la ley estaba cambiada y el informe de postulación psicosocial fue bastante lapidario e igualmente reunió los requisitos para postular la libertad condicional, siendo que estaba en el artículo 2. Entonces, a pesar de eso se le otorga, no se le otorga, pero bueno, fue 2-1, pero podría haber sido quizás distinta la historia. Entonces, la pregunta tiene que ver con los informes de postulación psicosocial con posterioridad a la ley. ¿Ha cambiado el criterio de los jueces antes de la modificación de la ley? Porque, mira, yo le voy a dar un dato que es bastante y son, bueno, quedan 7 minutos. Después de la acusación constitucional del año pasado, que se aprobó en la Cámara de Diputados y se rechazó en el Senado, las libertades condicionales bajaron más de un 80%, tanto en la región de Valparaíso como en la región metropolitana. Entonces, mi pregunta es la siguiente: pareciera ser muchas veces que el problema no es de la ley, pareciera ser que muchas veces el problema es de los criterios que aplican los jueces o de la acuciosidad con la cual revisan los informes. Porque ¿cómo puede ser que después de modificada la ley cambie tanto el criterio, pero no producto de que cambió la ley o del azar, sino que producto de una acusación constitucional? Imagínense que en la región de Valparaíso, en abril del 2020, antes de la acusación constitucional, se otorgó el 42% de las libertades condicionales. En octubre del 2020, después de la acusación constitucional, se otorgó el 7%. Y en la región metropolitana se otorgó el 35% en abril y el 6% en octubre. Es decir, hubo una disminución del más del 80%. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿fue efectivo el cambio de la ley? ¿O lo que acá se necesita es, bueno, tribunales de ejecución, una serie de cosas, pero también mayor rigurosidad con respecto a la revisión de los informes cuando se revisan? Porque recordemos que el año 2016, en que se liberó más del 93% de los internos y que se dejó en libertad más del 20% de la población penal de la región de Valparaíso, no se revisaron los informes. Entonces, Cari, la pregunta es: ¿ha cambiado el criterio después del 2019 respecto a la consideración de estos informes psicosociales y las mejoras también que han tenido respecto a las evaluaciones? ¿O depende mucho de los jueces que revisen estas causas? Eso. A ver, señor presidente, en orden de sus preguntas, en cuanto a los beneficios intrapenitenciarios, el irlos concediendo de forma paulatina para luego poder conceder la libertad condicional en la medida que los beneficios intrapenitenciarios previos hayan sido cumplidos, probablemente, o de todas maneras, los asistentes de gendarmería deben tener muchos más fundamentos que yo para contestar esta pregunta, pero lo que yo puedo decir de lo que nos ha tocado estudiar como Fundación Amparo y Justicia es que efectivamente eso es lo que corresponde en un procedimiento ideal de inserción o reinserción social. Es una reinserción paulatina donde de alguna manera tanto el sistema como el propio condenado o interno va probando cómo están sus capacidades para reinsertarse en la sociedad. Y por lo tanto, en esos términos, el que haya tenido beneficios intrapenitenciarios cumplidos exitosamente, nos va a poner ante una posibilidad de una libertad condicional exitosa mucho mejor. Lo que yo digo al contrario está en un porcentaje súper bajo de la población penitenciaria que son los psicópatas. Porque ese psicópata es refractario a la reinserción, a la posibilidad de reinserción, si se quiere. Y a nivel internacional es el porcentaje de condenados que algunos llaman
irredimibles, irreparables, que lamentablemente ante determinado impulso van a volver a delinquir y como sociedad no tenemos ninguna fórmula de evitarlo. Y la verdad es que los criminólogos se dan de cabezas contra las paredes en estos casos porque echan abajo todo el sistema como está pensado. Pero usted tiene toda la razón que lo ideal es que esto sea un proceso paulatino. A ver, en cuanto a la tasa de efectividad de los recursos, en este momento no tengo la cifra exacta, pero creo que es por sobre el 70% en general. A ver, en el caso sobre el 70% que se conceden los recursos que interponen los condenados que no han obtenido la libertad condicional por las comisiones de libertad condicional, pero no tengo la cifra exacta. Y sí, efectivamente, la Fundación tiene el 100% de libertades condicionales no concedidas en aquellos casos en que ha podido participar. Y yo quiero acá insistir, porque esto no quiero que quede en caso alguno en algún término de poca modestia, sino que lo que puede aportar la víctima, el representante de la víctima, o como se decía eventualmente el Ministerio Público, es información a las comisiones, a los tribunales, a las cortes que tengan que definir. Información que puede ser relevante para poder decidir si es que esta persona puede o no puede reinsertarse en la sociedad. Y en su última pregunta, respecto a si ha cambiado el criterio después del 2019, o más bien depende del criterio de los jueces, bueno, yo tengo que decirle que yo creo que evidentemente ha cambiado después de la reforma de la ley 2124 de enero del 2019, ha cambiado completamente el criterio porque el informe psicosocial pasa, con esa modificación, pasa a ser un requisito de postulación. Por lo tanto, las comisiones de libertad condicional sí o sí lo tienen que tener sobre la mesa para poder decidir. Y eso implica, bueno, que tendrían que leerlo, digamos. Pero antes de eso, no era un requisito. Por lo tanto, habían casos donde eventualmente podía no estar. Y Gendarmería de Chile a veces los acompañaba en estos casos más graves por una responsabilidad que ellos sentían de conocer al interno y acompañar estos antecedentes a las comisiones, pero como no era obligatorio, las comisiones lo omitían. Y aquí, solo una última cosita tal vez, se habla mucho de que el informe sea vinculante, o no. Yo creo que hay un muy buen cambio con la ley 21.124 de que el informe sea un requisito de postulación. Es decir, que sea un antecedente que debe ir acompañado a la postulación a la libertad condicional. Y que por lo tanto lo van a analizar los jueces al momento de resolver. Presidente, estamos nuevamente en el tiempo. Estamos con el tiempo cumplido en la prórroga. Sí, gracias, secretario. Karin, agradecerte por la completa exposición y además felicitarlos una vez más por la labor que realizan. Habiéndose cumplido el objeto... aprovechar de saludar al director de Gendarmería que nos acompañó toda la sesión, director Cristian Alvear, que estaba con nosotros, a Mario Varela también, que tengo entendido que es el encargado de rehabilitación y reinserción de Gendarmería. Bueno, agradecerle también a todos los invitados por la exposición, a las diputadas presentes y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Está celebrada. Thank you.